Itxasko ura lurrera mugi, arrainak xikuan saltoka hiria, marrazo izuek hartua otxoa, uretan horroka hondamendian ez dut bizi nahi. Pirineoan gaude. Pirineoak Euskal Herritik... Estamos en el Pirineo. Los Pirineos abarcan 430 kilómetros de extensión desde Euskal Herria hasta Cataluña, de los cuales 150 kilómetros corresponden al Pirineo central. En 1936, tras el golpe de Estado fascista, Cataluña y Euskal Herria, o al menos parte de ella, quedaron en manos de las fuerzas republicanas y, en consecuencia, contaron con la posibilidad de traspasar esta frontera tanto por Euskal Herria como por Cataluña. A pesar de ello, a medida que el golpe se extiende y tras un año de guerra, los fascistas ocupan toda Euskal Herria, lo cual conlleva que este lugar de paso quede en manos de las fuerzas fascistas. Franco teme un ataque por el norte y decide fortificar el Pirineo. Esta fortificación se caracteriza por una parte por un sistema de búnkeres que abarca todo el Pirineo y por otra parte por un sistema de carreteras. Esos serán los principales pilares del sistema de defensa. Bi horiek dira defensa sistema horren zutabe nagusiak. Los campos de concentración básicamente eran el núcleo central del sistema concentracionario franquista, del que también formaban parte batallones de trabajadores y posteriormente batallones disciplinarios de soldados trabajadores que eran de la misma estructura y de hecho se formaban con prisioneros de los campos de concentración y dependían de una unidad administrativa que también se llamaba Inspección de Campos de Concentración. De tal manera que todo ello constituía ese entramado llamado sistema concentracionario, en definitiva el sistema de campos de concentración de Franco, que tenía otra peculiaridad, y es que los prisioneros que había en estos campos no habían sido ni acusados de nada, ni juzgados, ni condenados. Este es mi padre, Iñaki Amondarain. En realidad era Ignacio Amondarain, pero todo el mundo le llamaba Iñaki. Y este, mi tío Francisco, al que todo el mundo le llamaba Pachi. Por tanto, vamos a respetar sus nombres de origen. Hay varios objetivos que persiguió Franco con la creación de estos campos de concentración. El primero, hay que decirlo, era un exterminio selectivo. No es un exterminio masivo como ocurría en los campos de concentración nazis, porque Franco tenía otros objetivos, otro contexto militar, histórico, político y social, pero sí era un exterminio selectivo, especialmente de aquellas personas más significadas, más cercanas a la democracia republicana, que estaban más implicadas, que de alguna forma eran consideradas ya irrecuperables, según la propia terminología franquista, y también oficiales del ejército republicano por el mero hecho de haber sido oficiales, lo cual significa que se contravenían todas las convenciones internacionales, todas las leyes de la guerra. Ese es el primer gran objetivo. El segundo, con aquellos prisioneros, que eran la gran mayoría, que no eran exterminados, pasaban a un proceso de clasificación.
así se llamaba en la documentación franquista, era realmente una investigación en la que de forma muy rudimentaria se pedían informes a las localidades de origen de esos prisioneros para que 4 autoridades básicamente, que eran el alcalde, el jefe de falange, el jefe de la Guardia Civil y el párroco del pueblo, enviaran informes sobre sus antecedentes básicamente políticos y religiosos. Del contenido de esos informes dependía la vida y la muerte de estos prisioneros, en definitiva su suerte final. Mi padre nació en Legorreta en 1918. Como él decía, era de un caserío fuerte. No decía de un caserío rico, sino de un caserío fuerte. Eran 9 hermanos, 7 chicos y 2 chicas. Estudiaron en el Colegio de los Escolapios de Tolosa. Pasaban allá toda la semana y los fines de semana volvían a casa. Su entorno fue siempre muy nacionalista y como vascos, lo que hoy denominaríamos nacionalistas vascos. Oso nacionalista. Eta euskaldun bezala, gaur ulertuko gendukena nacionalista euskalduna. Orduan, lau anai... 4 de los hermanos fueron a la guerra. 3 de ellos con los rojos, pero el tío Nicolás se unió a los requetés. Fue un cura quien le inculcó esas ideas. Como os decía, fueron a la guerra y, según contaba, partieron de Loyola y su periplo acabó en Santoña. Loyolatik atera zien, eta azkenean bukatu zuten beraien periplo guzti hori Santoñan. En Navarra hubo principalmente 2 campos de concentración estables, que acogían a miles de prisioneros, y uno de ellos fue el convento de la Merced, en la calle de la Merced. El único vestigio que queda actualmente del mismo es la puerta principal de la Escuela de Idiomas, en la calle Compañía, dado que el convento fue derribado en la década de los 40 para construir viviendas, si bien se conservaron algunos elementos. Y el segundo se encontraba en el monasterio de Irache. En el archivo militar de Ávila aún se conservan algunos planos del mismo, y ahí también hubo muchos prisioneros. Funcionaron como depósito de prisioneros y como lugar de clasificación, y fueron estables y estuvieron funcionando mientras duró la guerra. Zailkatzeko, jendea zailkatzeko, ezta? Eta ziren egonkorrak eta egon ziren gerra osoan zehar. En la ciudad de Pamplona el más importante fue el convento de la Merced, que fue un campo estable, que duró al menos 2 años, estuvo funcionando, que además tiene unas características de especial dureza, sobre todo por la masificación. En los propios documentos franquistas aparece que la capacidad oficial, la capacidad máxima, que así se llamaba, era de 1.200 prisioneros, y sin embargo en los propios informes se reconoce que hay instantes de la guerra en los que llega a tener más de 2.800, es decir, llega a duplicar, a superar el doble de su capacidad, con lo cual podemos imaginar que las condiciones, si ya de por sí eran duras, de hacinamiento, de enfermedades, de piojos, de hambre, se multiplicó por 2 en algunos momentos en los que la masificación fue especial. Luego, en algunos momentos concretos, en los cuales el número de cautivos era bastante mayor que el habitual, utilizaron otro tipo de localizaciones. Se pueden citar como ejemplo Tafalla y la Plaza de Toros de Pamplona. La Plaza de Toros de la ciudad es convertida en campo de concentración en 1939, es dentro de un plan de apertura precisamente de plazas de toros debido a la gran cantidad de prisioneros que se capturan en los momentos finales de la guerra, y desde el mes de marzo ya aparece en los documentos oficiales franquistas habilitada esta plaza de toros de Pamplona como campo de concentración. La capacidad oficial que le da el régimen franquista al ejército es de 3.000 prisioneros, aunque también hay constancia de que se superaron esas cifras, y las condiciones de vida también en estos campos, en este campo concretamente, por los testimonios que tenemos, fueron muy duras. ¿Quiénes fueron los navarros que estuvieron en los campos de concentración? Pues fundamentalmente aquellos que lograron huir de Navarra y después hicieron la guerra en el bando republicano. Sobre todo, gente de la zona de Sakana, dado que consiguieron primero pasar a Guipúzcoa y después a Vizcaya. También hay algunos que huyeron desde los Pirineos. Como rasgo común, podríamos decir
que en los campos de concentración en general no se trabajaba lo que era en los campos, aunque hay muchísimas excepciones, y que el día básicamente lo pasaban los prisioneros pasando penurias, siendo sometidos a humillaciones, hambre, a veces simplemente no haciendo nada, pero sin disfrutar de ningún tipo de alimentación o con una alimentación muy reducida, sin atención médica, sin atención sanitaria, y además cubiertos de piojos, de pulgas, sin tener medios donde lavarse o cambiarse de ropa, con lo cual poco a poco los prisioneros se iban degradando. La noche era casi igual de terrible que el día, porque si tenían dos miedos o dos, si todo era horrible en los campos de concentración, quizá había dos cosas que es lo que recuerdan con mayor pavor quienes pasaron por ellos. El primero de ellos era el miedo a morir asesinados en cualquier momento. Si estaban trabajando o si estaban en el propio campo simplemente paseando o metidos en sus barracones, de golpe eran llamados a formar durante el día porque venían miembros de un grupo de falange de un pueblo concreto a buscar a vecinos suyos para llevárselos y fusilarlos. O venían lo que llamaban procesiones de viudas, que eran mujeres que habían perdido a sus maridos, que eran franquistas, y que iban buscando a los supuestos responsables del asesinato de su marido, y si no lo encontraban se llevaban al primero que encontraban, o a un grupo muy numeroso, de tal manera que ese miedo era permanente y se mantenía además durante la noche, porque me lo contaba, por ejemplo, Marcos Ana o Luis Ortiz, que si por la noche escuchaban, cuando estaban ya acostados, que se abría la puerta del barracón o de la sala en la que estaban encerrados, ya sabían que algún compañero suyo no iba a ver el siguiente amanecer. A mi padre lo apresaron junto a sus hermanos Pachi y Antonio, y ese tío Requeté, el tío Nicolás, fue a liberarlos. Joan zen osaba Requete hori, osaba Nicolás, eta orduan esan zien. Poneos una boina roja y saldréis de aquí conmigo, les dijo. Y mi padre y el trío Pachi tiraron la boina al suelo, la escupieron y la pisotearon o algo parecido, y decidieron quedarse donde estaban. Sin embargo, el tío Antonio se colocó la chapela y marchó con él. A partir de ese día, mi padre no volvió a mirar a la cara al tío Antonio. Es más, cuando íbamos a Legorreta y veíamos al tío Antonio, este se esforzaba para que mi padre se acercara a él, pero mi padre seguía en sus 13, porque para él era un traidor. Querían reeducarles, inculcarles las ideas del movimiento, vencerles, ya que les habían ganado en el terreno de batalla, vencerles también en el terreno ideológico, doblegarles y que al final acabaran renegando de sus ideales. Y para ello había un proceso muy meditado, no sé si muy profesional, pero muy meditado, que aparece en los reglamentos, en todas las directrices de funcionamiento de los campos de concentración y de esos batallones de trabajadores que se forman en los campos, de tal manera que se establecía que tenían que pasar unas horas diarias en charlas patrióticas, se daba incluso los títulos de los temas que debían abordarse en esas charlas patrióticas, pues podemos imaginarlo, ¿no? Los horrores del marxismo, las ventajas del movimiento, los principios fundacionales de la falange, bueno, todo eso se les intentaba inculcar en esas charlas patrióticas. Eso iba unido a la obligación de hacer el saludo fascista constantemente, de cantar el Cara al Sol y otros himnos franquistas, no solo ya en el izado y la riada de la bandera, sino varias veces al día, antes de comer, después de comer, etc. Y luego había un último elemento en ese lavado de cerebro, o ese intento de lavado de cerebro, que era el que jugaba la Iglesia Católica. Los sacerdotes de los campos de concentración se encargaban de intentar convertir a los prisioneros, y además lo hacían de los métodos o con métodos muy poco católicos, yo creo, ¿no? Muy poco cristianos, como era insultarles, amedrentarles, amenazarles. Mundu
Desafektuak izan ziren... Los desafectos eran los presos antifranquistas que habían sido castigados durante la Guerra Civil e incluso más adelante. Aquellos que lucharon contra el franquismo tanto durante la Guerra Civil como posteriormente, o aquellos que eran considerados antifranquistas. De hecho, a medida que los hacían prisioneros, los iban llevando a los campos de concentración. Una vez allí, los clasificaban en 3 grupos. Por una parte, los prisioneros considerados como afectos. Aquellos a los que no se les tenía por antifranquistas quedaban libres. Konsideratu, eta horiek aske uzten ziren eta berriro frontera bueltatu behar zuten. Bestaldetik... Por otra parte, estaban los malos o aquellos a los que se les acusaba de auxilio a la rebelión, y a esos los llevaban de los campos de concentración a la cárcel para imponerles penas de prisión o para fusilarlos. Entre ambos quedaba un número muy amplio que fueron clasificados como desafectos, porque no eran afectos, pero tampoco se les podía acusar de auxilio a la rebelión. Y son esos precisamente los clasificados como desafectos los que fueron enviados a realizar trabajos forzosos a los campos de concentración. Se salía para entrar a formar parte de un batallón de trabajos forzados, es decir, para de alguna manera trasladarse simplemente de lo que era un campo de concentración oficial a una unidad que también era parte de ese mismo sistema concentracionario, que se desplazaba kilómetros y kilómetros, se iban al otro extremo de la península y luego cambiaban en numerosas ocasiones de emplazamiento. Realmente eran casi, podríamos decirlo, pequeños campos de concentración, pero oficialmente se les llamaba batallones de trabajadores y así debemos denominarlo. Sabemos que los batallones permanecían en un lugar por un espacio de tiempo y luego movilizaban al batallón completo. En un principio, esa fue la política, mover los batallones a distintos lugares y después de varios meses volver a moverlos a otro sitio. Yo sé que estuvo en Guadalajara, que estuvo en Malgrat y que luego anduvo en la zona de la frontera, desde Fuenterrabía hasta Espinal. Aurizberriaino, Espinaleaino, horri bilizen, inguru muga hortan. Eta anekdota bezala... Recuerdo una anécdota. Un día mi padre me dijo que en Guadalajara cavaban fosas de noche porque solían fusilar a la gente al amanecer y que luego ellos tapaban las fosas. Una de esas mañanas en las que iba a echar tierra a las fosas, vieron que había una chica joven que todavía estaba viva. Según él, sería de su misma edad más o menos, y entonces él y los que le acompañaban pidieron al mando militar que la rematara. Pero según contaba, el militar fue muy tajante y les dijo que no, que la enterraban tal y como estaba o que ellos también acabarían junto a ella. Rematatzeko neska. Eta orduan gizona izan omen zan oso tajantea eta esan zieten zetz edo lurperatzen zuten zegoen bezala edo beraiek baita ere zanjara joango zirela. De hecho, los batallones de trabajadores es una de las órdenes que se da en los reglamentos de funcionamiento interno, no tienen que estar compuestos por ningún vecino cercano a las localidades donde trabajaban, con lo cual ellos buscan siempre alejarlos. De hecho, los prisioneros, por ejemplo, que son capturados en el frente norte, cuando cae a lo largo del verano del 37 hasta octubre del 37, pues toda Cantabria, Asturias, etcétera, son en buena parte llevados a otros territorios, incluso son montados en barcos y llevados a Galicia, a la retaguardia, no tanto porque peligrara la zona o porque estuvieran cerca del frente de batalla, sino por alejarles de sus lugares de orígenes y de alguna manera creían que así podían evitar conspiraciones, ayudas del exterior, etcétera, pero lo que hacían era agravar el sufrimiento de los prisioneros, porque si hay algo unánime en los testimonios de prácticamente todos los que pasaron por estos campos, es que en muchos de ellos, si se podía sobrevivir, era porque dejaban en algunos de ellos que entraran paquetes de comida enviados por las familias o en ocasiones incluso por los vecinos del pueblo que se apiadaban de ellos. Claro, yo he pasado desde muy pequeña el verano en Francia, en Arcachon, y recuerdo que un día teníamos que cruzar la frontera y nos teníamos que bajar en Hendaya. El tren iba más despacio y justo allí se veía el fuerte de Fuenterrabía. Y mi padre me cogió del hombro y me dijo muy bajito: mira, ¿ves esa carretera? La hice yo. Yo y muchos más como yo hicimos esas carreteras. Nik eta ni bezalako beste gizon askok egin genituen horrelako errepideak. Egoak, zakatzak egalak
zoratu dena munduaren alde hontan. Fascistek eta bereziki... Los fascistas y sobre todo Franco siempre miraban al Pirineo con desconfianza. En un primer momento, en la época de la guerra, por miedo a ser atacados por el otro lado de la frontera. Ese fue el motivo de que la primera fortificación se produjera ahí, digamos que en el Pirineo vasco. Euskal Herriko Pirineoan esan dezagun. Bigarren Mundu Gerran... En la Segunda Guerra Mundial, una vez acabada la guerra civil, miraba con recelo a los vaivenes de la guerra, ya que no sabía cómo terminaría y qué consecuencias acarrearía. Temía una invasión que fuera a acabar con el fascismo en Europa en su totalidad. Y finalmente, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, temía que al haber miles de refugiados al otro lado de la frontera, estos se reorganizaran y volvieran a derrocar al dictador. Hegoaldera joango, pues diktadorea bere agintetik kentzeko. Con respecto al sistema de defensa de los Pirineos, a los búnkeres, estos se inspiran y toman como referencia líneas de defensa ya conocidas, como la línea Maginot francesa o la línea Sigfrido, adecuándolas a la orografía del lugar. Por lo tanto, esta línea de defensa se ajusta estrictamente a dicho patrón. Bunker sistema honek patroi hori segitzen du nagusiki. Por otra parte, también es muy interesante observar el valor estratégico de las carreteras que hicieron construir a los esclavos del franquismo. La propia orografía del Pirineo ha dado lugar a que las carreteras se construyeran en dirección norte-sur, siguiendo el curso de los ríos, siendo este el motivo de que discurran en paralelo. Así, si alguna vez ocurriera una invasión o hubiera que movilizar las tropas de un lugar a otro, tendrían que dirigirse muy al sur para recuperar el lugar invadido y avanzar nuevamente hacia el norte. Por esta razón, todas las carreteras que se construyen desde un punto de vista defensivo son transversales, con el fin de conectar todas esas vías paralelas entre sí. El objetivo es simplemente poder movilizar las tropas de un lugar a otro con la máxima celeridad. Pues estamos en Errazu, en Errazu, de lo que es a lo largo de la carretera hacia Izpegi, la carretera hacia Francia. La frontera está aquí a unos 7-8 kilómetros. Entonces, pues eso, ellos lo consideran como un punto así de alto valor estratégico, entonces la inversión es bastante potente porque son obras de paredes de 1,30 m, 1,40 m de grosor, todos estos pasillos subterráneos, varias casamatas, ¿no? Y un conjunto como muy amplio, en poco espacio, pues eso. Son búnkeres bastante grandes que suelen estar formados por 2 o 3 casamatas, ¿no? Estancias ahí con sus mirillas, pues eso, para tener ahí a los soldados con los ametralladores o con el armamento, con lo que sea, y la particularidad que tienen es que están unidos luego todos ellos por pasillos subterráneos. Entonces, normalmente tienen un acceso o 2 y largos pasillos pues de entre 20 y 30 metros, además pues con escalones, o sea, que suben y bajan, ¿no? Se adaptan un poco al terreno, colocados así a media ladera en una posición dominante respecto a la carretera, pues que se enmarca casi todavía dentro del final de la guerra civil y justo la primera posguerra, y que luego se acabará integrando en un conjunto mucho mayor ya que recorre el Pirineo completo, ¿no? Desde el Atlántico al Mediterráneo, que forma parte pues, de todo lo que es la fortificación del Pirineo. Este sistema sirve también para controlar los caminos.
Estos caminos no eran demasiado adecuados para meter aviones o tanques, pero sí para controlar los caminos, posibles pequeñas invasiones de los maquis, etc. A fin de cuentas, el objetivo es controlar el territorio, cosa que consiguen muy bien a través de este sistema. Kontrolatzen dute sistema horren bidez. Hauek egiten zuten lana bazen errepidearen kutxa deitzen. Los esclavos construían lo que se denomina la caja de la carretera, y en el Pirineo navarro lo hicieron a pico y pala. Construyeron así la carretera que va del valle de Roncal a Igal, en el valle de Salazar, la carretera entre Egozcue e Igal, la carretera de Irurita a Artesiaga y la carretera Lesaca-Oyarzun. El reglamento del batallón de trabajadores deja muy claros los objetivos de estos batallones. Uno de ellos es claramente económico. Contaban con miles de presos y había que sacarles rendimiento. Pero por otra parte, el reglamento dejaba muy claro que había que adoctrinar a los presos, que se les debían inculcar los valores del nuevo régimen. El régimen berriaren baloreak, está. Arrobitik Otxondoako Una vez me contó que cuando estaban construyendo la carretera de Ochondo, que solían llevar a la espalda una especie de macutos y que se los llenaban de piedras en la cantera. Pero se conoce que idearon algo, no sé exactamente cómo, para deshacerse de algunas piedras, porque al fin y al cabo se trataba de supervivencia. Tenían que subir las piedras hasta arriba e igual hacían 4 o 5 viajes al día. Es una burrada. Y según parece, soltaban peso echando las piedras a los lados. Mi padre, no sé si fue por el hambre que pasó o por qué, pero murió con 73 años y la espalda hecha un cisco, con un montón de hernias discales. Tiene su lógica. Tú piensa que si hoy en día las tenemos, ¿qué sería entonces? Logikoa da, ez? Ez dakit zenbat hernia diskal gaur egun baldin badozkagu, pentsa zazu ze izan zitekeen orduan. Los prisioneros deberán aprender... Los prisioneros deberán aprender el hábito de la profunda obediencia, especialmente en el trabajo, para saber cuál es su lugar en la Nueva España, o algo similar. Profunda obediencia y especialmente en el trabajo. No es casualidad, porque a fin de cuentas, el golpe de Estado tuvo muchos componentes, pero la principal fue la cuestión de clase. Se trataba, pues, de defender los derechos de las clases altas y frenar el movimiento obrero. Tuvo un claro reflejo en los sueldos de la posguerra, que se redujeron considerablemente. Las condiciones de vida empeoraron también visiblemente, y como es sabido, no había condiciones para responder a dicha situación, porque las huelgas, las organizaciones sindicales, estaban prohibidas. Cuando les preguntábamos por las fugas, nos respondían que sí, que siempre existía la posibilidad de fugarse, pero que también entrañaba sus dificultades. Por una parte, no conocían la frontera. Por otra, en los meses de invierno no veían con claridad la opción de fugarse o no. Aunque consiguieran llegar a Francia, no tenían claro que les fueran a ayudar. Hay que tener en cuenta que Francia se encontraba en manos de los nazis desde 1940. Más de uno comentaba que les daba miedo fugarse no solo por ellos, sino por la familia. No sabían qué les podía suceder a los familiares y además existía la posibilidad de que también fueran castigados los compañeros. Estaba recogido en las normas y eso hacía que se echaran atrás. Sabemos que en Baztán, Guipúzcoa, donde recibían ayuda de la gente, porque está documentado, hubo más intentos de fuga y fugas. Y también sabemos que fue motivo de preocupación para las autoridades, porque así lo atestigua la documentación de que disponemos. Badakigu, Baztán, Gipuzkoa aldean, non herritarrek ere laguntzen zieten, hori jasota baitago, hor badakigu saiakera gehiago egon zirela eta iesa gehiago. Eta jakin badakigu hori gainera agintarientzako kezka bat izan zela, hori dokumentazioan ere jasota dagoelakoz. Una vez le pregunté, Aita, estabais en la frontera, ¿por qué no os escapasteis? Y me respondió, estábamos amenazados, habrían ido a por nuestros familiares y los habrían matado. Orduan guk ezin gendun.
conseguimos de Ávila también algunos de los planos de este conjunto. Entonces con ello hicimos una prospección para localizar los que formaban parte de este conjunto de lo que es la carretera de Ispegui. Y dentro de, una vez localizados todos, menos uno que no hemos podido localizar, lo que hemos hecho es limpiar 3 de ellos, que en el fondo era limpiar el interior, pues despejar las mirillas, limpiar un poco los pasillos, acondicionar lo que son los senderos de acceso y luego sobre todo también documentar todo el tema de escritos que hay por el interior. Tienen bastantes, pues eso, algunos con tiza, otros grabados en el hormigón fresco, lo que sea, pues tienen igual puesta la fecha, nombres de probablemente trabajadores que hayan estado haciendo, los soldados que han venido luego a posteriori a revisarlo. Hay un montón de esto, pues, dibujos y demás, de todos ellos, casi todos de la época o de por lo menos de los años 40-50, entonces todo eso también documentarlo fotográficamente. Una de las cosas que tienen, muchos tienen como pequeños escritos en las paredes, pues eso, a veces nombres de esto. Este tiene aquí unos restos, pero que apenas se ven, que venía a ser como el del batallón de fortificación, o sea, más el cuerpo de ingenieros que lo diseñó. Pues esta sí que es una de las salas, entonces sí que por ejemplo tiene todavía bastantes maderas de lo que son los encofrados originales de la obra, que no se terminó nunca de desencofrar. Luego, pues como nunca se acabaron de poner en uso, pues se quedó como medio terminar, ¿no?, la obra. Al final tiene 3 mirillas, ¿no?, y sobre todo pues controlan lo que es el paso de la carretera y un poco el conjunto de las otras casamatas, ¿no? Y de este conjunto al final hay como 2 tipos. Uno es el que hemos visto arriba, bueno, que son varias casamatas así con 3-4 mirillas cada una, y luego hay este otro tipo que son como unas estructuras mucho más grandes con un montón de mirillas de tirador que tienen forma un poco de, pues eso, como con 3 brazos, ¿no?, casi como un trébol, con 2 brazos más largos y pues eso, un montón de mirillas de tirador. Y de estos hay 2 y luego del otro tipo hay pues los otros 8. Y luego aparte de este tipo ya están los que se construyen algo después, a partir de los años 40, que ya tienen como varios tipos, ¿no?, que ahí sí que ya hay pues el búnker para cañón contra carro, el búnker para fusil ametralladora, búnker para antiaéreo, para mortero, y luego ya lo que son los refugios. Entonces acaban siendo 5 o 6 tipos frente a este otro conjunto, ¿no?, que al final son unos 2 tipos diferentes. Además de limpiar 3 de los conjuntos de búnkeres, también hemos limpiado uno de los barracones de lo que era el campamento de ingenieros. Hay 2 campamentos, uno que en los planos aparece como el de trabajadores y otro el de ingenieros. Entonces, dentro del campamento de ingenieros, que está formado por varios barracones, la casa de guardia y demás, pues ha limpiado uno de ellos. Pues aquí estamos en lo que sería el campamento de ingenieros. Ahí dentro de este conjunto hay 2 campamentos, este de ingenieros, que sería pues el que alojaría a los soldados, el cuerpo de ingenieros que desarrollarán el diseño de todo este conjunto de búnkeres, y como a medio kilómetro más adelante hay otro campamento que sería el de los trabajadores. Acordate
Berak ez zituen euskaldunak inguruan. En su entorno no había gente euskaldun. Llevaban el pelo afeitado. Si hablaban en euskera con alguien porque era euskaldun, les afeitaban la cabeza. Mi padre no hablaba muy bien en castellano cuando fue a la guerra, al batallón. Aprendió allí. Hitz egiten, gerrara, batalloira juntzanen, eta nik hasi zuen hitz egiten. Un preso andaluz, Antonio Biezma, resumía muy bien su modo de vida. Allí, poco pan y mucha leña, solía decir. Y eso evidencia la miseria que padecieron, porque el alimento que recibían era muy escaso. También resume muy a las claras la dureza del trabajo que les imponían. Horas y horas de trabajo, en condiciones pésimas, penosas, con poca ropa, mal alimentados. Eman behar zituztelakoz lanean, gainera oso egoera txarrean, oso baldintza arropa eta alde hortatik oso eskaz, gaizki janda, gainera, También lo pasaron mal porque tenían que estar en barracones o casas viejas y hablan de las condiciones de vida en ellas, pasando frío, sin apenas espacio. Pasatzen zutelakoz, bezutelako toki bat, espazio bat ere egoteko. Elizondon adibidez... En Elizondo, por ejemplo, el aita decía que llamaban a la puerta de las casas porque solían estar muertos de hambre. Dormían en los barracones, pero según donde no tenían ni barracones, dormían encogidos sobre el suelo como podían, y él decía que a la mañana siguiente algunos de los que estaban al lado ni despertaban, porque habían muerto. Zure ondon zeudenak, ez ziren esnatzen, hil egiten ziren. La relación que tuvieron con la gente de los pueblos varía de un lugar a otro. Nosotras hemos investigado sobre todo los batallones de trabajadores prisioneros de los valles de Roncal y Salazar. Y allí la relación fue muy diferente de un lugar a otro. Por ejemplo, en Igal la mayoría estuvieron alojados en barracones y los barracones se encuentran fuera del pueblo, lejos. Y ahí sí que vimos que hubo menos relación, que apenas se relacionaron con los vecinos, o por lo menos no nos lo contaron. Una vez finalizada la guerra, solía ir cada 2 o 3 años con la familia y con mi madre a Espinal. Nada más entrar en el pueblo, a la izquierda había una casa donde vivía un hombre con su familia. Era un señor mayor. Y aquel, además de hablar en euskera, sería uno de los últimos hablantes que quedaban. Ayudaba a los presos dándoles comida y cosas. ¿Por qué? Estos, al fin y al cabo, eran unos leprosos. Azkenetako bat, lagundu egiten zien preso zeudenei. Ez dakit zerbait jateko baldin bazeukaten eman egiten zieten eta bar. Zergatik hauek azkenean leproso batzuk zien. En el caso de Bidangoz, estuvieron en unas casas viejas, en el mismo pueblo. Y ahí sí que constatamos que la relación fue distinta, o que al menos pudieron relacionarse más con los vecinos del pueblo. Por una parte, porque atravesaban el pueblo todos los días. Los vecinos veían cómo pasaban los presos, las condiciones en las que estaban, que esas personas sufrían por las malas condiciones. Y eso les empujó, en cierta manera, a ayudarles y a entablar relación con ellos. Eta hortan ere harremana izatera. Elizondotaz hitz egiten zunen... Hablar de Elizondo le causaba dolor. Solía decir, eran euskaldunes como nosotros y no nos ayudaban. Puede que fuera por miedo o porque eran realmente de derechas, no lo sé. Él no se lo explicaba, solo decía, no nos ayudaron. Berak ez zuen jakiten, esaten, baina ez ziguten lagundu. Honeta
También ahí debía haber todo un mundo de corrupciones y demás, ¿no? En teoría, Intendencia asignaba una serie de recursos para mantener a esta gente, pero luego pues parte se quedaba por el camino, parte se mercadeaba, ¿no? Entonces al final les acababa llegando pues la mitad de la comida probablemente que les tenía que corresponder. Hambre y frío. Y hablaba también de la lluvia, que les calaba hasta los huesos, todo el tiempo ateridos de frío. Esa sensación que no sabes si merece la pena seguir luchando para salir adelante. Y miedo. Ese miedo. Porque los mandos que tenían a su alrededor tenían permiso para hacer cualquier cosa. Edozer gauza egiteko baimena zeukaten. Batailoietarako heltzen zen janari asko, gero. Una gran parte de la comida que llegaba para los batallones de trabajadores la vendían los militares a extraperlo. Y hemos encontrado en más de una ocasión informes de inspecciones que lo atestiguan. En esas redes de corrupción participaban, además de los militares, gente de los pueblos, gente que tenía un trato privilegiado con los militares. Una vez contó que encontraron un ternero que se había despeñado o algo así, y que era tal el hambre que tenían que aunque sabían que se trataba de un animal enfermo, se lo comieron. Imagínate, todos agachados, comiendo como hienas, la carne cruda. Solía decir que preferían morir con la tripa llena que morir de hambre, porque tampoco sabían lo que les esperaba al día siguiente. Beak esaten zuen, eske nahiago gendun, behintzat tripa betea hil, gozetuta hiltzea baino. Ze hurrengo unen zegertatu zen, zegertatuko zen etzenekien. En los valles del Pirineo estaba regulada la explotación de los recursos forestales o silvícolas, y cuando llegaron estos, empezaron a coger todo lo que se les antojaba, de donde les parecía, madera de la calidad que ellos querían, pasándose por alto todas las normas comunitarias y a veces pagaban y otras no. Eta, bueno, batzutan ordaintzen dute, eta beste batzutan ez, eta beste askotan zorretan usten dute. El Aitá contaba estas cosas de vez en cuando, y luego ves películas como Holocausto y de ese estilo y dices, pero si esto lo hemos vivido aquí, esto lo han vivido los nuestros, esto no es nada nuevo. Algunos dicen, sí, porque fíjate lo que pasaba, y yo digo, perdona, y aquí pasó.